A lo largo de mi vida como lector de mangas, he leído muchos mangas sangrientos, muchos mangas que tenían un contenido violento muy explícito. Hace un tiempo dediqué un vídeo a ciertos mangas que me parecía que cruzaban ya una línea en cuanto a lo que podríamos considerar incluso ético, ¿no? Pero con el manga del que vengo a hablaros hoy es con el que por primera vez he sentido esa necesidad de dejar de leer, de cerrar el libro y tener que descansar un rato, porque lo que me estaba mostrando era demasiado para mí. Así que hoy vengo a hablaros del manga que me obligó a dejar de leer. Vengo a hablaros de Pies Descalzos, pero como siempre, empecemos por el principio. La historia de Pies Descalzos es la historia de Hiroshima después del lanzamiento de la bomba nuclear. Y digo que es la historia de Hiroshima y no una historia sobre la bomba nuclear en sí, porque Pies Descalzos va mucho más allá de eso, ¿no? No se queda solo en contarnos lo que ocurrió con el lanzamiento de esa bomba, sino que nos narra durante muchos años cómo fue la vida de las personas que habitaban Hiroshima. De hecho, este manga se editó por primera vez en España con el título de Hiroshima, así tal cual. La historia se centra en la familia Nakaoka, una familia media de aquella época que está sufriendo pues las penurias que se sufrían, ¿no? en aquel entonces, la escasez, la falta de alimentos, la falta de trabajo, pero la familia Nakaoka en el fondo, bueno, son felices, ¿no? Esta familia está compuesta por los padres y 5 hermanos, y la historia sobre todo se va a centrar en uno de los hermanos medianos, que es Gen. Gen pasa los días con su hermano pequeño Shinji, haciendo travesuras, metiéndose en líos, etcétera, etcétera. Y viven, pues bueno, ajenos a todo lo que va a ocurrir ese fatídico 6 de agosto de 1945. El padre de los Nakaoka es un tipo totalmente antibelicista, lo deja muy claro e incluso se mete en bastantes problemas por sus críticas al gobierno, sus críticas al ejército y a todos aquellos que apoyan la guerra, hasta el punto de recibir palizas, amenazas y que el resto de vecinos boicoteen su negocio, porque él se dedica a pintar zapatillas típicas japonesas, pues le boicotean el negocio, incluso no le venden alimentos. La verdad es que lo pasan bastante mal, porque como digo, él es un completo antibelicista y muy crítico con el gobierno, el emperador, etcétera, etcétera. Pero claro, para los Nakaoka todo cambiará, igual que para el resto de habitantes de Hiroshima, cuando Estados Unidos lance esa bomba atómica que arrasará toda la ciudad y cambiará y condicionará sus vidas para siempre. A partir de aquí, pues seguiremos a Gen y su familia a lo largo de muchos años y veremos cómo, pues bueno, ellos tienen que luchar para poder sobrevivir, para poder adaptarse a las circunstancias, e iremos viendo cómo las penurias, porque la verdad es que este es un manga bastante duro, bastante cruel y hay poco margen para que ocurran cosas buenas, pues cómo esas penurias están asolando a la familia a lo largo de muchos años. Y como decía al principio, este manga me obligó a dejar de leer el primer tomo, porque en esta edición que edita Editorial de Bolsillo, que está compuesta por 4 tomos que recopilan los 10 tomos originales, el primer tomo básicamente cuenta lo que viene siendo la caída de la bomba y los días posteriores, ¿no? Y ese tomo concretamente está cargado de momentos que te sobrecogen, ¿no? Y algunos diréis, bueno, estamos viendo las imágenes y el dibujo no es muy realista, es un poco caricaturesco, ¿no? ¿Por qué te causó esa repulsión, ese tener que cerrar el manga, ¿no? Cuando hay otros mangas que son mucho más explícitos, mucho más realistas en cuanto a lo gráfico y tal, en cuanto incluso a lo morboso. Ya cuando hice ese vídeo de mangas que creo que no debíais leer, ¿no? Por esa violencia gratuita, desmedida, que no aportaba nada ni a la historia ni nada de eso, pues el sentimiento no era el mismo. En esos mangas, pues básicamente era un sentimiento un poco de repulsa. En el caso de Hiroshima o de Pies Descalzos, el sentimiento es el de que me estaba sobrecogido, ¿no? Estaba como demasiado impactado, casi que lo podríamos asimilar un poco como a un poco de ansiedad, ¿no? De ver esos momentos tan crudos uno detrás de otro, porque el manga en ese primer tomo no te deja un respiro, cada página es un mazazo al corazón, ¿no? Y a la conciencia. Y aquí es donde viene un poco una de mis críticas a este manga, mis críticas entre comillas, ¿vale? Quiero que lo cojáis con pinzas, porque realmente no lo voy a considerar una crítica, pero sí una puntualización o una apreciación que quiero hacer. Y es que tenéis que tener en cuenta que Pies Descalzos es un manga que tiene un tono muy propagandístico.
Esto es que el autor tiene unas ideas, tiene una forma de pensar y quiere transmitirla. Al final esta obra, de hecho, la iniciativa de crearla fue porque el autor dibujó un manga sobre Hiroshima que gustó bastante, y como sabían que lo había vivido en primera persona y que había tenido experiencias muy traumáticas con ello, pues le pidieron que hiciera algo más largo, algo que desarrollara y que las nuevas generaciones pues pudieran tener presente, ¿no?, aquello que ocurrió y que ya había pasado y que quizás se estaba empezando, entre comillas, a olvidar, o que las personas, la gente más joven, ¿no?, pues no lo veía como algo tan cercano. Entonces, ya digo, tiene un tono muy propagandístico en el sentido de que es una obra muy crítica con el gobierno japonés, con el emperador, con el ejército, con el final, incluso con la sociedad japonesa en general, ¿no? Aquí hay una cosa que es que se muestra que buena parte de la sociedad japonesa era muy egoísta. Se ve al principio, ¿no?, cuando los vecinos de los Nakaoka los boicotean, le quitan el acceso al alimento, no le abren ni siquiera la puerta de su casa. Es una obra que, ya digo, es muy crítica con la sociedad japonesa del momento y con los políticos y el ejército y demás, y eso se queda palpable en cada una de sus páginas. ¿Y qué ocurre? Pues no voy a juzgar si eso está bien o está mal. Creo que al final ese es el fin que tiene la obra, ¿no? El que la gente sea consciente de lo que ocurrió, y este hombre, el autor, pues obviamente sabe mucho más que yo porque lo vivió de todo aquello, ¿no? Pero sí es cierto que ese tono propagandístico condiciona bastante la narrativa, es decir, la historia. Hay veces que hay pasajes de la historia que te das cuenta de que lo ha metido simplemente para hacer una crítica, pero que en cuanto a historia no aporta demasiado, ¿no? Y esto también lleva un poco a otro punto, que es que en muchas ocasiones, sobre todo en ese primer tomo, el autor nos muestra uno detrás de otras escenas, como digo, más cruentas, ¿no? Si ahora estamos viendo a alguien que muere, en la siguiente página tenemos a una niña con la cara llena de gusanos, que encima dice que le gustaría ser modelo y no se ha dado cuenta todavía de que tiene la cara llena de gusanos, y cuando se da cuenta quiere suicidarse. Y en la siguiente página un soldado intenta salvar a un niño y de repente empieza a deshacerse por dentro, y bueno, así uno detrás de otro, ya digo, no te deja un respiro. Y también me daba esa sensación de que el autor quería mostrarnos todas las atrocidades, todas las barbaridades que provocó la bomba atómica, olvidándose un poco de contar una historia, ¿no? En buena parte de ese primer tomo de esta edición de Bolsillo me daba la impresión de que no se estaba contando una historia, sino que era mostrarnos imágenes muy gráficas de todo lo que estaba ocurriendo. Como digo, no es una crítica en sí, porque creo que la idea de la obra es esa, ¿no?, el demostrar con toda su crudeza las consecuencias de la bomba. Pero sí es cierto que creo que la parte de la narrativa, de la parte de la historia, se resiente un poco, ¿no? Y que hay momentos, incluso personajes que el autor no consigue, pues bueno, les da un papel en un momento dado, pero cuando tiene que retomarlos, pues no sabe muy bien qué hacer con ellos, y les da puertas rápido, hacen que con alguna excusa así un poco apresurada, pues te los saca de escena, ¿no? Hay ciertas cosillas así, pero en general, creo que es un manga que no solo que es disfrutable, porque de hecho creo que disfrutable no sería la palabra, pero sí que es importante y necesario de leer. Si os gusta el manga clásico, si os gusta el manga en general, y si tenéis un poco de interés por la historia de Japón, la historia de Hiroshima, yo he aprendido muchísimo sobre las consecuencias de la bomba y sobre todo lo que ocurrió tanto durante como después, ¿no? Porque hay muchos casos, muchos pasajes que de verdad desconocía y que gracias a este manga pues he ido aprendiendo, ¿no? Pues creo que es una lectura muy recomendable. Lectura dura, eso sí os lo tengo que advertir. Es una lectura que, bueno, no, ya he dicho, no hay margen para la felicidad, para la alegría, hay muy poquito, y los personajes lo que intentan es básicamente sobrevivir. Pies Descalzos también tiene una adaptación al anime, mejor dicho, dos adaptaciones. También tiene live action, pero eso no los he visto. Sí que me he visto las adaptaciones al anime, que son dos películas, una del 83 y otra del 86. La película del 83 narra o cuenta básicamente lo que viene siendo el primer tomo, más o menos, elimina ciertas cosas, pero más o menos el primer tomo de la edición de Bolsillo. Básicamente cuenta la historia de la caída de la bomba y los días posteriores, ¿no? De hecho, sinceramente no llega a abarcar ni todo el primer tomo, pero bueno, prácticamente sí.
y como digo también omite ciertas cosas. Uno de los mayores cambios que veo es que, aparte de suprimir ciertos personajes, como algunos de los hermanos de Gen, porque claro, al ser una sola película no tienen tiempo de desarrollar las historias de estos personajes, ¿no? Del hermano mayor de Gen y de otro hermano que tiene más o menos su misma edad. Y como no van a aparecer de nuevo, como si ocurre en el manga, pues básicamente no forman parte de la familia, no aparecen. Y luego la parte también que hay bastante cambio es en la parte el tono del padre, ¿no? Y el tono en general de la película. Esta película no es tan crítica como lo es el manga, ¿no? No se critica tanto al gobierno japonés, a los políticos. El padre de Gen dice que es un pacifista y que está comprometido con la causa pacifista y demás, pero no se ve cómo, por ejemplo, se mete en líos como en el manga, cómo critica a sus vecinos, cómo sus vecinos, eso tampoco se ve, ¿no? Cómo sus vecinos les dan de lado, pues eso no se muestra en la película, supongo por no querer mostrar una imagen negativa de los japoneses. Ya digo, la película es mucho menos crítica. También hay ciertas historias dentro de la película que no se cuentan de la misma forma, que son bastante más duras en el manga que en la película en general. Y la segunda película, la del 86, lo que hace básicamente es mezclar varias partes del manga y crear una historia, pero muy diferente, porque de hecho, bueno, se cambian muchas cosas. Si la primera película me parece que es más o menos fiel, esta segunda ya directamente se inventan incluso personajes que no aparecen en el manga, para otra vez, de nuevo, para no darles el rol que ciertos personajes tienen en la historia del manga, no dárselos en el anime. No entiendo muy bien por qué. Bueno, quizás sí lo entiendo, porque como no han podido desarrollarlo mejor, no tendría mucho sentido mostrarnos que cierto personaje que antes era de una forma, ahora es de otra, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, creo un personaje de cero que digo que es así. Pero, ya digo, esa segunda parte no me pareció tan interesante como la primera, porque, ya digo, es una especie de batiburrillo de momentos del manga, y aún así, uniendo las dos películas, creo que no se abarcaría ni lo que es la mitad de la historia. Así que si queréis conocer la historia de Pies Descalzos de verdad, vais a tener que leer el manga. En definitiva, Hiroshima es un manga apasionante, un manga que te va a terminar atrapando en todas sus páginas, que vas a conseguir empatizar completamente con sus personajes, que vas a llegar a ponerte en su piel. Es un manga que te va a ayudar a abrir los ojos, a conocer mejor un pasaje horrible de la historia de la humanidad. Pies Descalzos es, en definitiva, el manga que me obligó a dejar de leer.